Nada, para no demorarlo más, vamos a pasar a la siguiente mesa, si queréis ir subiendo. Por allí, Carolina. Sí. Y bueno, este es un formato diferente también. Vamos a intentar que sea dinámica, práctica, con temas muy de actualidad, diferentes hot topics que hemos llamado en Retina. Y bueno, tenemos la suerte de comenzar con Carolina Bernal, que nos va a hablar de las primeras experiencias con inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores por la invitación y a Irene, que me ha hecho una introducción fantástica. A ver si cabe. Muy bien. Estos son mis conflictos de interés. La inteligencia artificial es un todo que engloba una serie de campos, como el machine learning, el deep learning, la inteligencia artificial generativa. Y sabemos que en oftalmología pues, se ha aplicado tanto al diagnóstico como imagen, pronóstico, a la oculómica y también incluso a la cirugía robótica en fases iniciales. Pero yo os voy a hablar de lo que nosotros hemos trabajado en nuestro hospital y de mis primeras experiencias con la inteligencia artificial. En cuanto al diagnóstico, este es uno de los primeros papers que publicamos e intentábamos evaluar la precisión diagnóstica de las técnicas de Machine Learning aplicada a las características radiómicas extraídas de OCT o CTA para el diagnóstico de diabetes mellitus, retinopatía diabética y retinopatía diabética derivable. Lo que hacíamos era coger la batería de imágenes y mediante Computer Vision, que lo que hace es analizar estas imágenes y procesamiento de imagen, extraíamos estas características radiómicas, que básicamente son características matemáticas objetivas y cuantificables, y con ellas pues, lo que hacíamos era analizarlas. Y lo que vimos es que la radiómica nos permite la identificación de pacientes con diabetes mellitus, retinopatía diabética y también la retinopatía diabética derivable, utilizando estos clasificadores de Machine Learning. Sin salir del ámbito del diagnóstico, en el año 2023 se publicó este paper que creo que es muy interesante en la revista Nature, que habla sobre el primer modelo fundacional de inteligencia artificial que permite analizar imágenes retinianas y detectar enfermedades con muy pocos datos etiquetados. Un modelo fundacional contiene una base común muy amplia y que nos permite pues, utilizarlo en una gran cantidad de aplicaciones. Y lo bueno es que autoaprenden, tienen el self-supervised learning. ¿Y por qué la retina es ideal? Pues porque tenemos imágenes no invasivas, o sea, pruebas de imagen no invasivas, y además podemos detectar enfermedades tanto oculares como sistémicas. Funciona de esta manera: se hace un preentrenamiento con imágenes no etiquetadas, en este caso se hizo con 1.6 millones de imágenes, y en un segundo tiempo se hace un fine-tune, que es el entrenamiento con pocas imágenes etiquetadas para la identificación de ciertas patologías como la DMAE, la retinopatía diabética, incluso el glaucoma. Y lo más interesante es que está disponible, os lo podéis descargar lo podéis acceder ahí en esta página web y utilizarlo en vuestras imágenes. Pasando ya al tema de herramientas y sobre todo para la práctica clínica habitual y el pronóstico, el que más hemos utilizado de software es el Retina-i en nuestro caso, de Discovery. Estas son algunas fotografías de lo que es la plataforma, tenéis a los distintos pacientes con las OCTs de cada visita y tenemos una cuantificación tanto de las distintas capas como de los fluidos e incluso de los biomarcadores en cada uno de los cortes del BISCAN. Y de la misma manera también hay lo podemos utilizar para atrofia geográfica y determinar la progresión. Este fue uno de los primeros papers que publicamos con este software, en el que vimos que existen en pacientes con degeneración macular asociada a la edad neovascular, pues existen perfiles basales que predicen las ganancias visuales a los 12 meses. Y siguiendo con esta línea, vimos que las fluctuaciones de fluido en las fases de mantenimiento de la DMAE neovascular tenían un impacto negativo en el pronóstico visual, tanto para lo que es el fluido intrarretiniano, los DEPS, el fluido total y el grosor central, pero el fluido subretiniano se comportaba de una manera distinta. Utilizando también el Retina-i de Discovery, aquí tenéis un vídeo de la plataforma de cómo segmenta lo que es el OCT y nos muestra, en este caso, el fluido intrarretiniano. Y estamos en este estudio que es el Diadema, Diabetic Macular Edema Dexamethasone Image Study. No voy a entrar mucho en él porque ya se ha presentado esta mañana en el Congreso. Y recientemente pues, también tenemos disponible la herramienta RetinSight, que de la misma manera nos permite, tiene una parte que es para fluido, para cuantificación de fluido y para atrofia. Y esto es debido a que el doctor Zarranz, que es el IP en este caso de este estudio, que es un estudio internacional, que es el iScreen, un estudio prospectivo sobre DMAE y en el que nos permitirá pues, ver la progresión a nivel de la DMAE. Y ya entramos en otro ámbito, que es la oculómica. Sabemos que la oculómica es la identificación de biomarcadores oculares de enfermedad sistémica. Y sabemos que se ha aplicado sobre todo en enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas.
Me hace especial ilusión porque participé cuando estuve allí en el Moorfields en lo que es el proyecto ALSAI, que es más de 2 millones de imágenes etiquetadas con datos sistémicos. Y recientemente, aunque el titular es un poco sensacionalista, pero salió este titular de un escáner ocular que podía detectar el Parkinson 7 años antes de que aparecieran los primeros síntomas. Y es que con la utilización de la inteligencia artificial se podría detectar biomarcadores de esta enfermedad de Parkinson antes de desarrollar la enfermedad. Y esto tiene un potencial de aquí al futuro, pues yo creo que muy importante. Y no quería dejar de hablar de los chatbots. Al final todos utilizamos ChatGPT, yo lo utilizo. Existe esta, digamos, extensión que se llama OcuSmart AI, que os la podéis descargar si buscáis OcuSmart en Twitter, bueno, en X, la encontraréis y os la podéis como instalar. Y es específica para oftalmología. Y obviamente pues, le pregunté en qué nos podía ayudar, ¿no? Y realmente pues, lo que me contestó es que puede hacer asistencia a la interpretación de pruebas diagnósticas, seguimiento de progresión de patologías, asistencia a la toma de decisiones clínicas e incluso gestión inteligente de las historias clínicas. Pero aquí tenemos un problema, que es el tema de la confidencialidad de datos, y ya lo contó Nuria en su debate con Javier en la SERF, ¿no? que realmente nosotros hemos vivido lo que es un ciberataque y estamos muy concienciados con el tema de la seguridad. Así que actualmente donde lo utilizamos más es en consulta y sobre todo en búsqueda bibliográfica, etcétera. Si tú, por ejemplo, para modo de ejemplo, le introduje este paper nuestro y lo que hizo fue, le pregunté, o sea, le dije, por favor, ¿me puedes hacer un gráfico resumen de los resultados? Y me creó este gráfico que no sale en el paper y donde se ve claramente lo que os comentaba de los fluidos subretinianos, que se comporta distinto. Así que, como conclusiones, la inteligencia artificial ha demostrado ser efectiva para el screening y diagnóstico de las enfermedades retinianas. Además, estas herramientas basadas en inteligencia artificial nos podrían permitir una personalización del tratamiento, así como la monitorización y predicción de la progresión en distintas patologías. Existen desafíos relacionados con la ética, la regulación y la confidencialidad de datos que todavía son muy importantes, pero sabemos que el impacto de la inteligencia artificial en oftalmología continuará creciendo en los próximos años y estaremos aquí para verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Una charla muy interesante sobre unas herramientas que desde luego van a cambiar el futuro de la oftalmología. Y ahora el doctor Javier Sambricio nos va a hablar de dónde estaremos en el 2030. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, por invitarme aquí a tener esta oportunidad de presentaros este tema que a mí me apasiona, la verdad. O sea, os voy a ser sinceros, este tema de las nuevas moléculas, todo lo que va a salir, el futuro, es algo que para mí me apasiona, la verdad. No solo porque participo en muchos de los ensayos clínicos que vamos a ver, sino también, bueno, soy consultor en un fondo de inversión que invierte en estas moléculas y la verdad es que conozco bastante el tema y me gustaría compartirlo con vosotros. Bueno, tenía muchas cosas preparadas para enseñaros, la verdad. O sea, tenía un montón de moléculas, de cosas, pero bueno, tengo 6 minutos, entonces me he centrado en lo básico, ¿vale? Que es lo que yo creo que ya incluso os ha mostrado algo en la SERF de hoy, que son lo que vais a ver, que son los TACEs, los inhibidores de la tirosinquinasa y la terapia génica, ¿vale? Son las dos grandes familias de fármacos que van a llegar y van a cambiar la retina de arriba a abajo, en mi opinión, ¿vale? Lo que voy a enseñar los datos y podréis sacar conclusiones. Vamos a ver que estas familias lo que están buscando es cambiar un poco las necesidades, cubrir las necesidades que tenemos en los hospitales. O sea, nosotros en nuestro hospital ya pasamos de las 50 intravítreas diarias. Es un problema para la sanidad pública, pero no solo en España, en el Reino Unido, en cualquier país. Esto es una bola de nieve que nos está consumiendo. Entonces, son fármacos que van a buscar más durabilidad y, sobre todo, también más eficacia, ambas cosas. Lo primero que os voy a mostrar son esta familia, que yo creo que salgáis con el nombre por lo menos, porque lo vais a ver dentro de 2 años y creo que lo vais a utilizar casi seguro, que son los inhibidores de la tirosinquinasa, los TACEs. ¿Qué son los TACEs? Bueno, no son moléculas nuevas, o sea, aunque parezcan nuevo en oftalmología, que nunca habíamos oído hablar de ella, son fármacos que están perdiendo la patente. Lo que pasa es que en oncología, o sea, en oncología nos llevan años de ventaja, igual que el Avastin nació allí, estos también, nacen en Laxitinib, todos estos fármacos que vamos a ver nacen allí. Y para resumir, vamos a resumirlo muy rápido para intentar ir rápido, son anti-VEGF. Vamos a ser así un poco rápidos, son anti-VEGF. ¿Por qué digo esto? Porque actúan sobre la vía del VEGF también, pero de forma intracelular, ¿vale? Las tirosinquinasas son los receptores de distintas vías moleculares y una de ellas es el VEGF, una de ellas que para mí es la más importante en estas enfermedades. Aunque también va a actuar sobre otras vías, como puede ser la angiopoietina 2, que también es una tirosinquinasa,
bueno, como la ILEA, casi todos los fármacos que actúan se unen, vamos, intentan inhibir la vía que funcionan con las inhibidores en las tirosinquinasas. Lo principal, lo distinto, es que no actúan de forma extracelular, sino que actúan de forma intracelular, ¿vale? O sea, no tienen que inhibir ningún por fuera, sino que entran dentro e inhiben la cascada que producen estos receptores. Eso permite que actúen sobre muchos mecanismos, no solo el VEG, pero cubren mucho más que el VEG. Lo bonito de esto, porque lo que estoy explicando al final no deja de ser un anti-VEG, porque en oncología son importantes, pero tampoco son tan importantes. ¿Por qué en oftalmología sí que lo pueden llegar a ser? Pues por esto que estamos viendo. O sea, yo creo que a todos se nos ha ocurrido pensar diciendo, ¿por qué no inventan un Ozurdex de Avastin, un Ozurdex de Lucentis, un Ozurdex de ILEA? No es una cosa que siempre digo, joder, es que esto sería la solución. Bueno, pues porque no se puede. O sea, claramente ni va a haber ni lo están investigando, porque el problema que tienen estos fármacos es que no son moléculas, son proteínas, y al meterlos en dispositivos de liberación lenta se desnaturalizan, pierden su función principalmente. Este problema no existe con estos fármacos que se utilizan en oncología como anti-VEG, las TACAs. Entonces, los ensayos clínicos lo que intentan es poner un Ozurdex de un anti-VEG. Esto es un poco por la idea que quiero que salgáis de aquí. ¿Qué resultados están teniendo? Porque ya han terminado los fase 2, han terminado el reclutamiento de la fase 3, o sea que le quedarán 1 año y medio como mucho, no creo que más para que estén aquí. Consigue más o menos la misma agudeza visual que los demás fármacos, que los fármacos normales. La gracia, el número de inyecciones. Hay que poner una inyección cada 6 meses y ya está. O sea, imaginaros si ahora de media que el primer año entre la dosis de carga y todo estamos en unos 6-7 inyecciones, pasar a 2 simplemente. O sea, podríamos disminuir el número de inyecciones de forma dramática, bestial, increíble, o sea, muy importante. Entonces esto yo creo que es lo que vamos a ver lo primero que va a llegar. Me extrañaría que no llegara, la verdad, pero lo que para mí lo más chulo, lo más interesante es esto que vamos a ver, la terapia génica, que si os soy sincero, la primera vez que me lo explicaron, hace unos 3-4 años, yo digo, bueno, la terapia génica será simplemente para las distrofias retinianas, o sea, al final serán fármacos que te falte un gen, te falle un gen, lo tendrás que suplir de alguna manera, te lo metan para cubrir esa enfermedad y te curan la enfermedad, no servirá para otra cosa. Y es verdad que sirve para eso, o sea, de eso nace. Pero dijeron, no, el futuro de la terapia génica no es ponerte un gen que no te funcione, sino va a ser un gen que te actúe, que te meta que hagas que tú produzcas los fármacos. Entonces, esta es la idea de estos ensayos clínicos que van a llegar a oftalmología. Son ensayos clínicos que utilizan un adenovirus para meterte un gen que tú hagas el Lucentis, que tú hagas el ILEA. ¿Qué potencial tiene esto? Pues curar la edema, ¿eh? O sea, vamos a ser realistas, es un poco el potencial que tienen. O sea, con una sola inyección, la idea es que con una sola inyección no tener que volver a pinchar nunca más. A lo mejor no es así, que bueno, veremos que no siempre es así, pero es el potencial que tienen, sinceramente. Entonces, bueno, os voy a presentar simplemente 2 moléculas, las 2 que yo creo que tienen más futuro. Esta os la presento, me gusta menos, pero también está muy bien, es de AbbVie, de RegenXBio. Lo presento porque es la que está más avanzada, está en fase 3. ¿Qué es esta terapia génica? Bueno, pues resumiendo simplemente es un adenovirus que te va a meter un gen, no produce el Lucentis, pero es similar, vamos a dejarlo que es similar, ¿vale? Pero lo que estás haciendo es un anti-VEG de forma intracelular, o sea, ya no tendrías que hacerlo mucho más. El problema de esta terapia, que es una cirugía, al final es una cirugía subretiniana para conseguir pasar la membrana limitante interna y llegar a que actúe. Es verdad que tienen otro ensayo con una inyección supracoroidea, pero para mi gusto también bastante invasiva. Pero es verdad que los resultados son muy esperanzadores, o sea, consiguen una agudeza visual muy similar que con un anti-VEG normal, con las pautas normales, pero disminuyendo el número de inyecciones de forma dramática. O sea, pensar que estos son casos en todos los ensayos clínicos que ya se pinchan previamente porque iban mal, o sea, son mal controlados y consiguen que el 50% de los pacientes no se pinchen nunca más. O sea, imaginaros esto en una consulta como la nuestra. Pero bueno, el que más me gusta con mucha diferencia es este de aquí. Este es el que yo creo que puede llegar a tener más futuro y puede ser lo que se llama un game changer en inglés, que cambie el paradigma de la oftalmología. Es algo parecido a lo que os he enseñado antes, que es esta molécula de 4D. Es una inyección intravítrea, pero la gracia respecto a lo anterior es que no hace falta hacer cirugía, es una inyección intravítrea, simplemente. Penetra la membrana limitante interna y toda la retina producirá, no es un Lucentis, es más parecido a una aflibercept, y a partir de ahí conseguiríamos una inhibición del VEG y tratar bastante bien la de MAE.
¿Qué resultado está teniendo? Que esto para mí es lo importante. Bueno, ya han salido los resultados en fase 2, en los pacientes más parecidos a los naïf, han conseguido que el 80% de los pacientes no se pinchen durante el primer año, o sea, no vuelvan a recaer. Que entre 0 y 1 inyecciones estén en el 87% de los pacientes. Y bueno, mi opinión es que siempre va a haber un 15% de pacientes, un 10%, que da igual que le ponga sangre de unicornio, que van a ir mal, mi opinión. Entonces, para mí esos van a existir siempre. Entonces, bueno, quería presentaros esto simplemente, quería daros las gracias. La idea era que por lo menos os empiecen a sonar, porque creo que pueden ser unos tratamientos que nos pueden cambiar la vida, la verdad. Pues muchas gracias por todo. Simplemente por esto. Muchas gracias, Javi, por habernos hecho un resumen tan bueno. La verdad es que vamos a vivir una época absolutamente dorada de todas esas novedades que hay, de autogenética, la terapia génica que nos has comentado, los TKIs, los nuevos fármacos, el PDP. Va a ser algo alucinante. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que nos la va a realizar la doctora Ana Oca, y nos va a hablar de un tema también siempre controvertido, como es el posicionamiento tras la cirugía de retina. Y le pedíamos un poco a modo de bromas que nos contestara esa pregunta de si sigue siendo necesaria esa tortura legal. Buenas tardes. Posicionamiento tras cirugía de retina. ¿Sigue siendo necesaria esa tortura legal? Aunque la posición boca abajo ha sido la práctica estándar desde hace mucho tiempo, el beneficio de esta postura ha sido cuestionado. La evolución en la cirugía vitreoretiniana requiere actualizaciones sobre su uso, sin existir un consenso respecto al régimen de posicionamiento posoperatorio óptimo. Disponemos de una plétora de sustitutos vítreos, algunos los utilizamos como agentes de taponamiento. Estos poseen propiedades físicas y químicas que les asignan una serie de ventajas y limitaciones, como lo ha podido ser el posicionamiento boca abajo para el uso de los gases. Y es que hay que reconocer que no disponemos de un sustituto vítreo ideal. Ninguno de los agentes utilizados ofrece un taponamiento perfecto, siendo la fuerza de flotación la propiedad física que explica la teoría que hay detrás de la postura de la cabeza. Postura que de elección para la mayor parte de los cirujanos ha sido el posicionamiento boca abajo, siendo incluso uno de los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir el agente de taponamiento si el paciente será capaz o no de llevar a cabo esta postura en el posoperatorio. Y es que conocemos que es una postura incómoda, impracticable para algunos y asocia ciertas complicaciones. A su vez, sabemos que el cumplimiento en una proporción alta de los pacientes es bastante deficiente, por lo que nos podemos preguntar si realmente es necesario este posicionamiento. Después de la cirugía del desprendimiento de retina reumatógeno, la postura boca abajo se indica porque se cree que así se favorece el flujo en todas las direcciones del fluido subretiniano que pueda persistir o aparecer en la región macular tras la cirugía, tratando así de disminuir las probabilidades de que ocurra un desplazamiento de retina en el posoperatorio que pudiera llevar consigo la aparición de metamorfopsia o diplopia binocular. Sin embargo, si comparamos el posicionamiento boca abajo con el posicionamiento supino, observamos cómo con este segundo obtenemos un mejor taponamiento en la región donde más frecuentemente se encuentran localizados los desgarros en la retina, entre el ecuador y la base posterior del vítreo. A su vez, este tipo de posicionamiento ha sido asociado a hipotéticas complicaciones relacionadas con la lente intraocular, presión intraocular o aparición de catarata, entre otras. En el año 2023 fue publicada esta revisión sistemática que incluyó 7 estudios, 3 de ellos ensayos controlados y aleatorizados, los cuales comparaban 2 o más regímenes de posicionamiento tras vitrectomía, posición boca abajo frente a un posicionamiento alternativo, un total de 703 ojos. En sus resultados no hubo diferencia en la agudeza visual mejor corregida final, pero sí la tasa de reaplicación para los desprendimientos inferiores fue más alta, con el decúbito lateral o supino. En cuanto a los riesgos de complicaciones, fueron similares. El posicionamiento boca abajo se asoció más frecuentemente a dolor de cuello o elevación de presión intraocular y el desplazamiento de retina estuvo más frecuentemente presente con el posicionamiento alternativo. En marzo de 2024 fue publicada esta revisión sistemática y metaanálisis Cochrane, la cual incluyó los 3 ensayos controlados y aleatorizados incluidos en la revisión previa, un total de 369 ojos. El objetivo principal fue determinar si la posición boca abajo reduce el riesgo de desplazamiento de retina tras vitrectomía con gas. De acuerdo a sus resultados, los autores concluyen que existe una evidencia de certeza muy baja que sugiera que la posición boca abajo reduce el riesgo de desplazamiento de retina, pliegues retinianos externos o diplopia binocular, pudiendo aumentar la presión intraocular en el posoperatorio y sin afectar a la cantidad ni calidad de visión ni a la calidad de vida. Por lo que, de acuerdo a estos resultados, no existe suficiente información de alta calidad para decir si se debe recomendar la posición boca abajo. En julio de 2024 fue publicado este ensayo controlado y aleatorizado que
que comparaba el posicionamiento supino y prono, un total de 72 ojos con 3 meses de seguimiento. En los resultados no hay diferencia estadísticamente significativa en la ganancia visual, en la tasa de reaplicación o en las complicaciones en el posoperatorio, por lo que, de acuerdo a los mismos, la posición supina es igualmente segura y efectiva a la posición prona para un adecuado taponamiento. Además, tenemos que conocer que existen en la literatura múltiples trabajos, como algunos de ellos aquí reflejados, publicados desde hace años, que aunque no son ensayos controlados y aleatorizados, reportan una alta tasa de éxito quirúrgico sin posicionamiento boca abajo, posoperatorio. En cuanto a la cirugía del agujero macular idiopático, tras la vitrectomía ya hace muchos años fue propuesto el posicionamiento boca abajo bajo la creencia de que así se favorecía, se aumentaba el efecto de la fuerza de flotación sobre el agujero macular, lo que favorecía la posición de los bordes y su cierre. Sin embargo, ya en 1997, con la publicación de este trabajo, fue por primera vez cuestionada la necesidad de este posicionamiento, cuestión que ha persistido hasta nuestros días incluso en los que conocemos que la mayor parte de los agujeros cierran tras las primeras horas, minutos después de la cirugía. En el año 2011, esta revisión sistemática Cochrane indicó un beneficio de la posición boca abajo para los agujeros que superaban las 400 micras de diámetro lineal mínimo. En los años posteriores, las siguientes revisiones sistemáticas y metaanálisis siguieron indicando la necesidad de este posicionamiento para los agujeros que superaban este tamaño. Sin embargo, más recientemente y con un mayor número de ensayos controlados y aleatorizados incluidos en sus resultados, han sido publicadas 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos indican lo siguiente. En esta publicada en enero del 23, los autores no encuentran diferencia significativa en la tasa de cierre con el posicionamiento boca abajo frente al no posicionamiento, incluidos los agujeros que superan las 400 micras. Sí que detectan cierto beneficio visual con la postura boca abajo, el cual, al realizar un análisis por subgrupos, identifican que es impulsado por los agujeros maculares grandes y no encuentran diferencia significativa en la tasa de complicaciones, por lo que los resultados de este estudio sugieren que se puede prescindir del posicionamiento boca abajo sin un riesgo significativo de no cierre. Posteriormente, en noviembre del 23, es publicada esta revisión sistemática y metaanálisis Cochrane, que es la actualización de la publicada en el año 2011. En general, nos dicen los autores, es posible que no haya un efecto positivo en el cierre del agujero con el posicionamiento boca abajo, incluidos los agujeros maculares grandes. Tampoco hay seguridad del efecto del posicionamiento boca abajo en la mejora de visión o calidad de vida y el riesgo de eventos adversos significativos con esta postura es bajo, por lo que la evidencia acumulada sugiere que la posición boca abajo tiene poco o ningún efecto en el cierre del agujero macular o el resultado visual. Finalmente, comentar esta reciente publicación en la que los autores reportan una diferencia estadísticamente significativa para la tasa de cierre y ganancia visual con la postura boca abajo en los agujeros comprendidos entre las 400 y 500 micras. Sin embargo, tener en cuenta, entre otros aspectos, que en este trabajo tan solo 5 de los 8 ensayos controlados y aleatorizados elegibles e incluidos en las revisiones sistemáticas y metaanálisis previos han sido incluidos en el mismo. Así, las conclusiones a todo lo previamente revisado son las siguientes. Existe una falta de estudios de alta calidad sobre el beneficio del posicionamiento boca abajo después de una vitrectomía con taponamiento interno. La postura boca abajo supone un desafío físico y psíquico, no siendo factible para muchos pacientes, especialmente para aquellas personas con discapacidad. La falta de evidencia en el beneficio del efecto del posicionamiento boca abajo junto con sus inconvenientes motivaría el abandono de este régimen de posicionamiento posoperatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y quizás deba hacernos replantearnos el posicionamiento. Vamos a pasar ahora a la doctora Marina Sastre, que nos va a hablar sobre vitrio disfuncional. Bueno, muchas gracias a los moderadores por la invitación para hablar de este tema controvertido, que es el tratamiento del vitrio disfuncional cuando y a quién plantear cirugía. El vitrio disfuncional se caracteriza por las mioidesopsias que los pacientes refieren como manchas o opacidades en su campo visual. En la mayoría de los casos, tras el momento agudo, mejoran los síntomas, pero aparte de estas molestias visuales, lo que puede causar es visión borrosa, sobre todo en condiciones de alta luminosidad, y disminución de la sensibilidad en contraste. Esto puede provocar un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Hasta un 76% de las personas perciben mioidesopsias en mayor o menor medida y es verdad que muchos pacientes vienen a la consulta explicándonos perfectamente cómo es la mioidesopsia, incluso los dibujan. Lo importante es que algunos de estos pacientes la sintomatología persiste y sí que se ha descrito una asociación con depresión, ansiedad, incluso que les afecta a su calidad, a sus actividades diarias como la lectura, la velocidad de lectura o la conducción.
Cuando acuden, muchas veces lo que les explicamos la alteración que presentan, que la sintomatología suele ser persistente, pero que se suelen adaptar, ¿no? Y los pacientes sintomáticos, con la persistencia de los síntomas, pues en muchos casos, pues en busca de un poco de solución, recurren a múltiples especialistas, lo que se denomina doctor shopping. El problema con esta alteración, esta disfunción vítrea, es que tenemos limitaciones en cuanto a que la disfunción no siempre se refleja en pruebas que realizamos en la práctica clínica, como puede ser la agudeza visual. En estos casos, pues a lo mejor sería más indicado también hacer sensibilidad al contraste. Tampoco disponemos de instrumentos clínicos que cuantifiquen y que a veces nos permitan objetivar esta disfunción, y nos faltan herramientas específicas para evaluar el impacto que esto provoca en los pacientes. Y esto, obviamente, complica la toma de decisiones. ¿Cómo se mide el impacto de la disfunción vítrea en la calidad de vida? Bueno, pues en los trabajos se utilizan los valores de utilidad, que utilizan ecuaciones de intercambio de años de vida y cuánto está dispuesto de riesgo, o sea, cuánto riesgo está dispuesto a asumir el paciente para paliar la alteración, y el uno sería el estado de salud perfecto, y luego también cuestionarios, encuestas de estado de salud, calidad de vida e impacto de una enfermedad desde la perspectiva del paciente. Y bueno, este es un trabajo del American Journal como para que nos hagamos una idea de lo que sienten los pacientes, ¿no? Lo que viven. Algunos pacientes están dispuestos a sacrificar 1,1 años por cada 10 años de vida restante para eliminar los síntomas, incluso aceptar el riesgo del 11% de riesgo de muerte y el 7% de ceguera con tal de eliminar sus síntomas, ¿no? Además, comparan estos valores con otras patologías que normalmente no nos pensamos en tratar, como la degeneración macular o la retinopatía diabética, con buenas visiones. Incluso los comparan con enfermedades como la angina de pecho leve o el ictus leve, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que en algunos casos a lo mejor tenemos que tener esto en cuenta. Y lo que ocurre es que en la práctica clínica los instrumentos no están diseñados específicamente para este grupo de pacientes y no disponemos de cuestionarios, prompts validados con buena calidad psicométrica, que quiere decir que son fiables y válidos. Entonces, pues la aplicabilidad en la consulta es limitada. ¿Cómo objetivamos esta disfunción vítrea en la consulta? Pues bueno, a veces nos asomamos a la cavidad vitrea y vemos los pliegues en pacientes con desprendimiento de vitrio posterior. La ecografía nos puede dar una idea de cómo está el vitrio, jugando con la ganancia, la densidad del vitrio. Incluso ahora hay ecografía cuantitativa. Y muchas veces lo vemos de forma indirecta, ¿no? La sombra que provoca en una geografía, en la OCT, en el infrarrojo, y claro, esas manchas, esas sombras que provocan en la mácula, pues van a causar disfunción visual. Y bueno, las reconstrucciones de OCT, donde vemos estas opacidades en un paciente miope, pues nos pueden dar una idea. Y os planteo unos dilemas con esta cuestión. Entonces, ¿deberíamos tratar esta patología? No todos los cirujanos estamos dispuestos a intervenir. Hay muchas diferencias entre países. ¿Debe ofrecerse la sanidad pública? ¿Es esto una prioridad de los recursos? ¿Cómo se equilibran los costes con el impacto de la calidad de vida? ¿Conseguimos realmente entender a los pacientes? Al ser los síntomas muy subjetivos, escuchamos, empatizamos lo suficiente y valoramos el impacto emocional que esto provoca. Y muy importante, ¿estamos dispuestos a asumir los riesgos quirúrgicos? Pues bueno, habrá que hacer el balance constante del riesgo-beneficio y ver los casos en que esto es aceptable. Fijaos en páginas web, esta es una de muchas de las que he encontrado para el tratamiento de la disfunción vítrea, en este caso de vitreólisis láser, pues dando explicación, vídeos, incluso folletos y lo que han vivido los pacientes. Y bueno, las opciones terapéuticas, las que más eficaces, porque bueno, ahora hay vitaminas y demás, pero son la vitrectomía plana y la vitreólisis con láser. La vitrectomía al final tiene una alta efectividad porque lo que hace es eliminar la opacidad, pero bueno, como es más invasiva, pues tenemos unos riesgos asociados. Y luego la vitreólisis láser, se trata de un láser jack que lo que hace es fragmentar el flóculo, lo fragmenta y es verdad que a quedar residuo puede persistir los síntomas. Está indicado opacidades que sean muy visibles, que estén lejos de la retina y no sería apto para opacidades más difusas. Al ser menos invasivas, tienen menos riesgo. Estos son resultados del tratamiento con láser, con vitreólisis láser. Pues más o menos la mitad mejoran, la mitad no.
Hay incrementos en la calidad de vida y en este trabajo no se han reportado complicaciones, pero sí están descritas. En el caso de la vitrectomía, como hemos dicho, pues al final es una cirugía muy efectiva, los pacientes están muy satisfechos y sobre todo hay mejoras en las limitaciones que antes presentaban, sobre todo en la lectura. Y bueno, en cuanto a las complicaciones descritas, esto es una encuesta que se realizó a cirujanos de vitreoretina de la Sociedad Europea, 48 cirujanos, y pues describieron cataratas casi en la mitad de los pacientes fáquicos, los desgarros retinianos como en un 5%. Es verdad que más de la mitad estaban asociados a cirugías con 20 Gs, eran más frecuentes a medida que el calibre aumentaba, a la velocidad de corte de menos de 1500, y la vitrectomía completa, cuando se induce el DVP y el pelado de la retina periférica. El desprendimiento de retina ocurría en el 2,4% de los pacientes y relativamente pronto, a los 3 meses. Bueno, importantísimo, yo creo que seleccionar bien al paciente, no existen guías claras, tenemos que escuchar al paciente, tiene que ser una disfunción vitrea que deberíamos intentar objetivar en la clínica, que los síntomas persistan más de 6 meses porque existe la neuroadaptación y, muy importante, valorar el riesgo-beneficio valorando el estado psicológico y las expectativas realistas desde el paciente, ¿no? Y como conclusión, que el tratamiento para el vitro disfuncional requiere una selección muy cuidadosa del paciente, que hay que hacer un balance calidad de vida y riesgos quirúrgicos y decisiones basadas en la evidencia y en enfoque centrado en el paciente. Se necesitan técnicas diagnósticas más estandarizadas y cuestionarios específicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Un gran resumen de un tema que, como dices, todavía nos plantea muchos dilemas y que poco a poco seguro que iremos aclarando en el futuro de a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Y pasamos a la siguiente presentación que la va a llevar a cabo el doctor Fernando Huelín, por ahí, que nos va a hablar de implantes o prótesis de retina en un futuro próximo, realidad o fake. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Las bases teóricas de las prótesis de retina se remontan a los estudios de electroestimulación de Forster, ya en los años 20-30, pero no fue hasta más adelante, en los años 50-60, cuando existieron evidencias empíricas, con Bindley, Lewin y colaboradores, de que estimulando directamente el córtex occipital se podían obtener fosfenos de distintas formas y figuras. No obstante, las limitaciones técnicas del momento imposibilitaron la creación de prótesis de este tipo. Y eso fue lo que incrementó el interés en otras vías de aplicación de estas prótesis, y Humayun y colaboradores, ya por la década de los 80, realizaron una investigación muy extensa en la que demostraron también que estimulando indirectamente las capas internas de la retina se podían obtener fosfenos de forma efectiva. Desde entonces se han creado múltiples dispositivos y a nivel teórico tú puedes estimular la vía visual desde la superficie de la retina hasta el corte visual en cada uno de sus puntos. A muchos de vosotros os sonará el implante Argus II. Fue la primera prótesis de retina artificial aprobada por la FDA y la Unión Europea en el año 2013 y 2011 respectivamente. Y básicamente este es el paradigma de las prótesis epirretinianas. Todas estas prótesis tienen un funcionamiento similar. Tenemos unas gafas con una cámara de un campo visual muy restringido que envía una información a un procesador que generalmente el paciente lleva en un pocket, y esta información luego se transmite a un cable externo que se comunica con un implante piescleral, que a su vez se comunica con un implante de electrodos que se sitúa encima de la retina. Aquí tenemos una imagen, es una placa de electrodos que tiene un TAC, que básicamente es como un clavo que incrementa que esté estable. Y además de Argus II, se aprobó una prótesis francesa que era Iris II y una prótesis alemana que era subretiniana en este caso, que era Alpha. Los resultados iniciales fueron prometedores, eran pacientes que no veían nada y que pasaron a ver algo, luego veremos exactamente el qué. Pero la realidad es que todas ellas actualmente están retiradas del mercado por distintos motivos. Al principio se alegaron problemas de financiación, pero luego veremos también que hay otros motivos al respecto. ¿Pero qué es exactamente lo que ven estos pacientes? Realmente lo que diría la teoría es que tú tienes una correspondencia retinotópica en la que por estos fosfenos generarían figuras que, sin ser una visión natural, te permitirían reconocer objetos y que estos pacientes ganasen independencia, que es de lo que se trata. Pero la realidad es que existen muchas capas sobreañadidas, el ruido de base de la retina funcional del paciente y además problemas en la interferencia de cómo se estimulan las células, en las que realmente esto hace que no sea así. Los pacientes lo que ven son luces, son destellos, muchas veces inespecíficos. Son capaces de reconocer patrones, de reconocer movimiento, reconocer dirección, reconocer una línea. Y entonces, generalmente, estos pacientes ya se ha demostrado que pasan por una serie de fases. Hay una fase inicial de ilusión, generalmente cuando vienen los medios de comunicación,
Enciende la cámara, el paciente empieza a ver algo y se le promete que con rehabilitación visual va a poder llegar a ser independiente. En algunos casos, en entornos muy conocidos, como puede ser su casa, pueden llegar a reconocer por otras pistas indirectas algunos objetos, pero realmente no son capaces de ver los objetos. Y la realidad es que al cabo de 1 o 2 años estos pacientes entran en una fase de agotamiento por un lado cognitivo, porque algunos de ellos están cansados de intentar interpretar cosas que no saben lo que son, y por otro lado el dispositivo, que es la razón por la que se retiraron. El implante francés Iris 2 a los 2 años dejaba de funcionar. Argus tiene una vida media más larga, pero a los 5 o 8 años pierde también rendimiento. Se han diseñado otras vías alternativas, como puede ser la subretiniana. Es una cirugía ligeramente diferente, pero no deja de ser invasiva. Tienes que crear una gran retinotomía, desprender la retina, implantarlo por debajo. Pueden existir problemas potenciales de disipación del calor, de alta energía, y puede interferir con la circulación coroidea y la nutrición de la retina. Y el implante más conocido en este sentido es Prima, pero tan solo se puede usar en ensayos clínicos, no está aprobado. Existen implantes supracoroideos, es una idea atractiva porque creando simplemente un pequeño pocket escleral podemos hacer una cirugía mucho menos invasiva, pero como la distancia a la retina es mucho mayor, las energías son mucho más altas, hay una disipación de la energía y la agudeza visual es mucho peor. Hay implantes, incluso han hecho implantes de nervio óptico, como este dispositivo japonés que se implantó tan solo en un solo paciente que tiene unos clavos, se implantan en el nervio óptico. Al principio se documentaron unos resultados similares, pero la realidad es que este paciente tuvo que reintervenirse 7 veces por desplazamiento del dispositivo. Y quizá el futuro sean los implantes corticales. De hecho, Second Sight, la compañía que comercializó Argus 2, se ha centrado sus esfuerzos ahora en Orion, que es un nuevo dispositivo que se ha implantado en 6 pacientes. Funcionamiento similar, unas gafas, como un comunicador que básicamente esta vez se comunica con unos electrodos que están en el córtex occipital, en la corteza visual. Pero esto no es tan sencillo, porque la realidad es que si tú estimulas la corteza visual de forma aleatoria vas a tener nuevamente un montón de fosfenos y se ha visto que existen más formas más finas de estimular el córtex visual, implantes intracorticales versus subdurales y estímulos dinámicos frente a estímulos difusos pueden ayudar a estos pacientes a reconocer formas, pero igualmente esto está en fase de ensayo clínico. Incluso Elon Musk, con su compañía Neuralink, está intentando desarrollar un dispositivo similar. Aquí tenéis una lista de todos los dispositivos, por si la queréis luego revisar. Hay un total de 16 que se están estudiando. ¿Pero en qué punto estamos? ¿Es esto realidad o fake? Realmente la realidad objetiva es que sí, que ha sido posible con prótesis artificiales generar una percepción visual artificial en humanos y en animales. Se han aprobado dispositivos con una razonable seguridad. Y es una alternativa para casos que recordemos que no tienen ningún otro tipo de alternativa de tratamiento. Estos casos no son subsidiarios de terapia genética, la retina está completamente desestructurada. Y en los casos en los que ponemos implantes corticales, esta aplicación podría extenderse no solo a retinosis pigmentaria, sino a enfermedades que también afectasen al nervio óptico, como glaucomas muy avanzados. Pero el problema es que los resultados son muy pobres. Ninguno absolutamente de estos pacientes tuvo una visión mejor de lo que se considera una ceguera legal. La validación de los resultados es muy heterogénea, no sabemos exactamente cómo medir los resultados, la indicación es muy restringida, hay un problema muy importante de financiación y, como vemos, la experiencia a largo plazo no es muy positiva. Por lo tanto, a corto plazo posiblemente no sea una realidad, a medio plazo, con mejor tecnología y quizá con herramientas de postprocesamiento de inteligencia artificial, a lo mejor puedan ser una alternativa en este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta revisión sobre las prótesis. Vamos a pasar ahora a la retinopatía de la prematuridad, tratamiento con anti-VEG o láser, por la doctora Ana Ortueta. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de la retinopatía de la prematuridad y su tratamiento. Como sabéis, es una vitroretinopatía proliferativa periférica que se da en niños nacidos de forma pretérmino. Lo clasificamos en 3 zonas centradas en la papila y con los 5 estadios que están representados abajo, desde 1 hasta 5 de desprendimiento de retina. Tenemos varias fases en la fisiopatología. La segunda es en la que haríamos ya el tratamiento de la semana 31 a la 40 postmenstrual con una hipoxia relativa y un aumento del VEG. Ya en el estudio de TROP se vio que había un mejor resultado funcional cuando hacíamos un tratamiento en la retinopatía preumbral. Se definió 2 tipos de ROP, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 sería la que haríamos observación y la tipo 1, que sería cualquier tipo ROP plus en zona 1, la ROP 3 con ISIN plus en zona 1 y la ROP 2-3 con plus en zona 2, que sería la que sí haríamos tratamiento. Y la duda que nos planteamos es, a día de hoy, cuál es el tratamiento que estaría indicado.
El láser ya en los años 90 se hizo una ablación retiniana mucho más controlada las cicatrices que con la crioterapia y podíamos alcanzar zonas posteriores. Sin embargo, aunque sí que había mejoras frente a la crioterapia, no siempre conseguíamos la regresión de la ROP, había malos resultados, sobre todo en zona 1, y había dificultad de su aplicación si había turbidez o miosis, y también teníamos dificultades en la agresiva posterior. Con el bevacizumab, que como ha dicho mi compañero Javier, los oncólogos fueron los que nos dieron esta molécula, se empezó a utilizar fuera de indicación en oftalmología y pronto se incorporó en el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad porque era barato, sin necesidad de anestesia general, con una rápida y fácil administración que no requería de un entrenamiento específico como lo requiere el láser, inducía menos miopía y había menos cicatrices, sin reducción del campo visual. A día de hoy, los antiangiogénicos que tenemos disponibles sería el Avastin, que es el que está el bevacizumab, el más empleado y el del que más bibliografía tenemos. Se empezó con una dosis de 0,625 miligramos en 0,025 mililitros, pero a día de hoy la dosis ya se está ajustando, sabiendo que es efectiva incluso con 0,031 miligramos. Y en el estudio BID-ROP, en el 2011, ya se vio que para la ROP 3 Plus en zona 1 era mejor que el láser. El ranibizumab fue aprobado en el 2019 tras el ensayo Rainbow y sí que hay indicación como tal para retinopatía de la prematuridad en zona 1 estadio con plus y el 3 sin plus y en zona 2 estadio 3 plus. También la agresiva posterior. Y el Aflibercept, que se ha aprobado recientemente el año pasado tras el estudio Fireflyer, tiene indicación igual que el ranibizumab, pero además en zona 2 el estadio 2 plus. Entonces, ¿utilizaríamos ya siempre un antiangiogénico? Pues bueno, hay numerosos metaanálisis en las que estudian la eficacia de distintos tratamientos. En general, tienen una eficacia bastante similar entre todos. El láser sí que en algunos metaanálisis es un poco superior frente a la necesidad de retratamiento y entre los antiangiogénicos sí que podemos resaltar que ranibizumab tiene una pequeña tasa de retratamiento superior frente al resto. Cabe destacar que el Aflibercept, en cuanto al tiempo al retratamiento, que muchas veces es necesario, tiene un más rango de tratamiento, unas casi 13 semanas, y una desviación estándar más estrecha. Esto hace que en el seguimiento que hacemos pues tengamos un intervalo más preciso sobre cuándo se puede producir esta reactivación y necesidad de retratamiento. Una vez hacemos el tratamiento, tanto en láser como en anti-VEGF, tendríamos que hacer una objetivación de esa regresión. Primero suele ser vascular, con una mejoría del plus, que es mucho más precoz con el uso de antiangiogénicos, y luego regresa a lo que es la retinopatía en la zona periférica. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que es muy frecuente que haya una retina vascular persistente, es decir, que los vasos no lleguen hasta el final. Esto se relaciona con pesos más bajos al nacer y puede desencadenar agujeros retinianos en las zonas avasculares y también retinopatía exudativa tipo Coath-Light. Esto nos hace pensar si es necesario hacer en estos casos una angiografía para ver realmente la situación que hay en esta periferia y si hubiera que dar un láser. Aquí traigo un ejemplo de una retinopatía exudativa Coath-Light en una niña de 24 más 4 semanas de edad gestacional, que hasta los 12 años presenta una isoagudeza, y en la exploración de los 12 años que hacíamos de rutina pues vimos una exudación macular con telangiectasis en periferia que cuadraba con una enfermedad de Coats. En cuanto a la reactivación, hay que saber que es más frecuente cuando utilizamos antiangiogénicos que cuando se produce tras láser o tras una regresión espontánea. Suele producirse con el anti-VEGF entre la semana 37 y 60 y la reactivación puede ocurrir en la zona de la primera línea o cresta o más periférico en una zona nueva de la retina avascular. Hay que tener en cuenta siempre que el impacto de una anestesia general para hacer un láser va a ser superior al tratamiento, a la sedación o a la contención que tenemos que hacer para la inyección con anti-VEGF. Y una cosa que sí que hay que explicar a los padres es que cuando hacemos un tratamiento con anti-VEGF, si cumple los factores de riesgo para reactivación, hay que avisarlo que es muy probable que necesiten más tratamientos. Estos factores serían bajo peso al nacer, bajada gestacional, edad postmenstrual al tratamiento de menos de 35 semanas, usar ranibizumab frente a bevacizumab, un APGAR bajo, parto múltiple, transfusiones, uso de surfactante pulmonar más de 2 veces y hemorragias preretinianas en el fondo pretratamiento. En cuanto a los efectos sistémicos, que les preocupan mucho a nosotros, pero también mucho a los neonatólogos, hubo mucho impacto con este paper del Pediatrics en el 2019,
en el que sí decía que los niños con bevacizumab tenían más alteraciones en el neurodesarrollo. Sin embargo, al analizar bien el paper, veíamos que los niños a los que se indicó bevacizumab en general tenían menos peso al nacer, más necesidad de ventilación asistida y más días de oxígeno, con lo cual eran más graves y ya per se podían tener mayor gravedad y mayor riesgo de un peor neurodesarrollo. Y últimamente los estudios que están saliendo es que no hay más riesgo de una alteración en el desarrollo al utilizar anti-VEC. En el estudio Rainbow, de hecho, se vio que no hubo diferencia entre los grupos, aunque sí peor resultado frente a las bases normativas. Y estamos a la espera del resultado Fireflyer, que nos aportará resultados de ILEA próximamente. Como conclusión, en la zona 1 y zona 2 posterior, en principio utilizaríamos el anti-VEC. Sí que hay que tener en cuenta que hay que hacer un seguimiento muy estrecho, que puede ser difícil cuando los niños van siendo más mayores, y hay que vigilar muy de cerca la reactivación y la retina avascular persistente. Y en la zona 2 anterior nos podríamos plantear si láser y anti-VEC, y habría que valorar la situación sistémica del niño para ver si aguanta bien una general, o en función de su situación basal y con los neonatólogos llegar a un consenso para ver cuál es el mejor tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por aclararnos el algoritmo terapéutico en ROP, cómo está en la actualidad. Y ahora pasamos a otro gran tema de actualidad y de debate, como es la fotobiomodulación, y nos lo va a contar el doctor Manuel Sáenz de Viteri. Bueno, muchas gracias a los coordinadores del CERF40 por contar conmigo para esta reunión. Esta mañana vimos los resultados clínicos que nos presentaba, muy interesantes, Dani Velázquez. Yo voy a intentar centrarme más en cómo funciona la fotobiomodulación en las enfermedades de la retina. Si os pongo este par de casos clínicos y os pregunto qué tienen en común estos pacientes, pues seguramente me diréis que tienen una DME avanzada en sus dos formas, atrófica y exudativa, y algo que tienen en común es que las formas avanzadas el paciente pierde visión. Y aunque llevamos todo un día y medio hablando de los distintos tratamientos que tenemos y que sin duda han revolucionado el manejo y el pronóstico visual de estos pacientes, yo creo que no dejan de ser tratamientos costosos, tratamientos que necesitan también inyecciones repetidas y que suponen una importante sobrecarga tanto para el paciente como para sus cuidadores. De tal forma que quizá el paciente ideal que deberíamos de empezar a pensar en tratar es un paciente con una DME intermedia que tiene todavía una agudeza visual de la unidad, y por eso no es de extrañar que existan distintas estrategias terapéuticas dirigidas a tratar estos pacientes y evitar que desarrollen formas avanzadas, entre ellos la fotobiomodulación, que para poder entender cómo funciona hay que mirar de cerca al funcionamiento normal de las células de la mácula. Y es que tanto las células del epitelio pigmentario como los fotorreceptores son células muy activas con una altísima demanda energética y con vías distintas para producir esta energía. La glucólisis es la vía que utilizan los fotorreceptores, mientras que la fosforilación oxidativa que sucede en el interior de las mitocondrias es la que utilizan las células del epitelio pigmentado de la retina. ¿Qué ocurre con la edad? Que se pierden mitocondrias, las mitocondrias que permanecen están con crestas alteradas, hay un aumento en el estrés oxidativo por esta disfunción mitocondrial asociada y el DNA mitocondrial no tiene los mismos mecanismos de reparación que tiene el ADN normal, con lo cual se van acumulando a lo largo de la vida mutaciones en este ADN mitocondrial y las células del epitelio pigmentario entran en un estado que se conoce como senescencia celular, caracterizado por una ruptura de ese ecosistema metabólico de la retina que veíamos en condiciones normales, de tal forma que las células del epitelio pigmentario empiezan a utilizar la glucólisis como principal vía para generar energía, dejando a los pobres receptores sin el sustento energético, lo cual produce muerte de los mismos y una atrofia. Estas células del EPR dentro del estado de senescencia celular también entran en un estado inflamatorio crónico que liberen, entre otros factores, VEGF, que como ya nos suena a todos, produce neovascularización. ¿Qué es la fotobiomodulación? Pues es simplemente un tratamiento que se basa en aplicar luz de baja intensidad en longitudes de onda dentro del espectro rojo y cercano al infrarrojo. Y que tiene pues, estas ventajas: mejora el metabolismo celular. Esto lo consigue, y para esto hay que recordar nuestros apuntes de bioquímica, recordaremos una cosa que se llamaba cadena de transporte de electrones, y es la forma en la que las células dentro de la mitocondria producen ATP. La enzima principal en este proceso es la citocromo C oxidasa y justamente esta enzima es capaz de activarse cuando la estimulamos con estas longitudes de onda de luz roja. Esta absorción aumenta la actividad enzimática y por lo tanto aumenta la producción de ATP por parte de las células.
La fotomodulación también produce una reducción del estrés oxidativo por activación del factor de transcripción NRF2, que aumenta la expresión de genes antioxidantes y también se ha visto que estimula la actividad de las principales enzimas antioxidantes del epitelio pigmentado de la retina. En cuanto a la inflamación, esa modulación se da principalmente porque produce una inhibición del factor de necrosis kappa beta, con toda la disminución de producción de citoquinas inflamatorias y una menor activación de la microglia de los macrófagos. Y finalmente, también se ha visto que la fotobiomodulación es capaz de restablecer ese equilibrio entre las moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas. Estos beneficios no se limitan solo al epitelio pigmentado de la retina, sino que tanto en fotorreceptores, células de Müller, incluso en células de la vasculatura retiniana se han visto efectos benéficos. Pero claro, todo esto es teoría y es investigación. ¿Cómo se traduce a la práctica clínica? Y fundamentalmente en donde existe más evidencia de que esta terapia puede ser interesante es en la degeneración macular, con la publicación de distintos estudios. Ya nos habló el doctor Velázquez del ensayo Lightside 3 en su presentación. Si resumimos, estos resultados son positivos, con mejoras estadísticamente significativas de la visión, reducción del volumen de las dusas en varios estudios, aunque limitados en el tiempo. Y también no deja de estar presente la inconsistencia de los resultados, generalmente porque existe mucha variabilidad entre los distintos parámetros de tratamiento. La mayoría de los estudios son muestras de tamaño pequeño, que pues dificultan el establecer esas conclusiones definitivas sobre su utilidad. Además, no se sabe muy bien si estos cambios significativos de visión son tan limitados que tengan un efecto real en la vida del paciente. Pero afortunadamente hasta ahora no se han descrito efectos importantes o negativos sobre la seguridad. Se ha intentado también analizar el rol de la fotobiomodulación en otras enfermedades, incluyendo retinopatía diabética, edema macular diabético, retinosis pigmentaria. Nuevamente, los resultados son muy positivos en modelos experimentales in vitro y también en experimentos con animales, viendo todos estos efectos celulares y bioquímicos que hemos descrito antes, pero hasta ahora no se ha permitido, no se ha encontrado una eficacia clínica, al menos en los estudios preclínicos en los que se han incluido un número muy reducido de pacientes. Por lo tanto, la fotobiomodulación no deja de ser una terapia interesante, complementaria, y eso hay que entenderlo, complementaria a los tratamientos actuales, nunca sustituyendo a los mismos, con una utilidad sobre todo en estadios tempranos de aquellas patologías en donde podemos plantearnos uso, y definitivamente tenemos que estudiarla más antes de implementarla como una herramienta más en nuestra práctica clínica habitual. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel, por este resumen de las utilidades de la fotobiomodulación, que es una terapia prometedora, y veremos si la podemos trasladar a la clínica, como nos enseñó el doctor Velázquez. Ahora vamos a pasar a las nuevas entidades en retina, que va a presentar Julia Sánchez Quirós. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por este espacio y por invitarnos. Y bueno, yo os quería hablar de las nuevas entidades que se han diagnosticado en retina. Para ello las he dividido en 3 grupos principalmente. Empezamos por aquellas dedicadas al espectro paquicoroideo. Todos sabemos que los paquivasos, la paquicoroides, normalmente tienden a hacer un daño mecánico sobre el epitelio pigmentario de la retina, membrana de Bruch, y producir distintas alteraciones, entre las cuales se incluyen estas de las que hablaré ahora. La primera de la que quiero hablar es la neovascularización coroidea peripapilar paquicoroidea, que la describió el doctor Javier Montero en el año 2022. Y básicamente se trata de una membrana neovascular tipo 1 peripapilar asociada a pacientes con síndrome peripapilar paquicoroideo. En la foto de abajo vemos la OCTA con el flujo característico de la misma. La segunda sería también, la describió el doctor Montero esta vez en el año 2024, y es la dilatación coroidea neurismática tipo 2. Se trata de una lesión neurismática típica, pero la diferencia con la primera es que a través de microroturas del epitelio pigmentario de la retina pasa al espacio subretiniano y se localiza a ese nivel. Es en pacientes jóvenes y además se presupone que pueda ser un estadio un poquito más avanzado, con una consecuente peor respuesta ante VEGF. Tenemos también las lesiones viteliformes adquiridas asociadas a SPP, que son depósitos peripapilares de material viteliforme, y en pacientes más jóvenes que la de MAE, 55-88 años, que obviamente no tienen drusas, y la diferencia con las previas es que no desarrollan atrofia a lo largo del tiempo.
Y, por último, la maculopatía viteliforme paquicoroidea, que fue descrita por el doctor Sarraf y colaboradores en el año 2024 y se trata fundamentalmente de una lesión viteliforme suprayacente a paquivasos. La edad media de operación son 70 años y esta sí que deja un legado atrófico, por desgracia, con el tiempo. En cuanto al grupo de las uveitis, me gustaría destacar esta nueva entidad descrita por el doctor Januzzi en el año 2023, que a posteriori ha sacado 2 nuevas publicaciones en el año 2024. Se realizó un ensayo retrospectivo multicéntrico en 3 centros en Nueva York, Chicago y Milán y revisaron los casos de Azor que tenían descritos en sus centros. Vieron que había algunas diferencias con respecto al Azor y a través de esto describieron esta nueva entidad. ¿Cuáles son sus características? Pues bueno, al igual que el Azor tiene un inicio agudo, es bastante irreversible y crónico y además de afectar a nivel peripapilar y macular, puede afectar también a nivel de periferia. La sintomatología es precoz y este también se muestra en la imagen multimodal y fundamentalmente es el epitelio pigmentario de la retina el que se ve afecto. Aquí vemos la progresión del mismo y bueno, en el paper ellos también lo que dicen es comentan más una línea de marcación en el MOR versus el patrón trizonal del Azor típico que todos conocemos. En cuanto a otras entidades, tengo que agradecer a mis compañeros que ya me han quitado un poquito de trabajo porque han hablado de varias de ellas. La primera la ha comentado el doctor Javier Muñoz Solano, con estas fotos preciosas de lesiones viteliformes, perivasculares, en pacientes jóvenes bilaterales que tienen un respeto foveal y que en principio no se asocian a ninguna mutación genética y tienen una electrofisiología totalmente normal. El BLIP son lesiones unilaterales, también en pacientes jóvenes, descritas por el doctor Nayer y colaboradores en el año 2023 y dependen de la capa nuclear interna. En la OCTA, como podemos ver en la segunda imagen, no hay señal de flujo, por lo tanto son lesiones ni vasculares ni vascularizadas y llama la atención la coexistencia hasta en la mitad de los casos con un Charpy. Durante el seguimiento de estos pacientes no se observó progresión de ninguno de ellos, por lo tanto se les catalogó, como su propio nombre indica, de benignos. El SMATCH es una coridopatía amelanótica estrellada multiforme que básicamente se puede observar en la imagen de abajo. Son lesiones anaranjadas con forma de dendrita que suelen estar en fobia y perifobia y son unilaterales y la patogenia no está clara. El problema es que, a pesar de estar en coroides, pueden también producir una epiteliopatía y afectar a las capas externas de la retina en distinto grado. Hasta un 56% de estos pacientes presentaron líquido subretiniano que fue variando a lo largo del seguimiento. Esto es una tabla que les dejo porque creo que me pareció interesante, sobre todo destacar la importancia que tiene la imagen multimodal y lo que nos ayuda a nuestra práctica clínica habitual, sobre todo cuando salen nuevas entidades que bueno, nos pueden descolocar un poco. Y por último, comentar el RIPL, que también lo comentó el doctor Di Lauro. Básicamente es una entidad que yo creo que todos hemos visto en alguna OCT, pero que ahora le hemos puesto un nombre. Entonces, básicamente está asociado a condiciones isquémicas, como puede ser una estenosis carotidia, arritmias, anemia de células falciformes. Y yo creo que lo importante de esto es que bueno, se produce una isquemia a nivel retiniano y se produce una contracción de la limitante interna, de la nuclear interna, perdón, con una expansión de la nuclear externa, produciendo esta ondulación. Es per se un marcador de riesgo cardiovascular y yo creo que lo importante de este signo es que tiene una baja sensibilidad pero una muy alta especificidad, por lo tanto, si lo vemos en un paciente, antes que ser oftalmólogos somos médicos y no estaría de más derivarlo interna para que nuestros compañeros le echasen un vistazo a ver si hay algo que tratar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por hacernos ese magnífico resumen. La verdad es que es un reflejo de todo lo que nos queda por estudiar, de tantos acrónimos y patologías nuevas, pero ahora que muy interesante. Bueno, y vamos a cerrar esta mesa con Silvia Méndez, que nos va a hablar de toxicidad retiniana y qué hay de nuevo en este tema. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer estar hoy aquí, que en Santiago me hace especial ilusión porque hice aquí la residencia. Y bueno, y felicitar a la organización porque la verdad es que creo que el programa es muy completo y estoy aprendiendo un montón. Me voy a centrar en los fármacos oncológicos porque al fin y al cabo se están convirtiendo los pacientes oncológicos a veces en pacientes crónicos que pasan por diferentes tipos de fármacos, que unos van funcionando y otros no, y por lo tanto acaban en las consultas. Hay que saber diferenciar bien qué es normal y qué no es normal.
Para comenzar, sobre los inhibidores de MEK y BRAF, voy a comentar que actúan a nivel de la vía de señalización intracelular MAP quinasa en diferentes puntos. Normalmente se dan en combinación porque eso aumenta la eficacia de los fármacos. Lo que hacen es inhibir la transcripción y, por lo tanto, la proliferación y supervivencia celular tumoral. Los inhibidores BRAF producen típicamente uveitis, aunque producen un montón de efectos secundarios más oftalmológicos. Son uveitis anteriores, intermedias, que suelen funcionar bastante bien con tratamientos tópicos y muchas veces no hace falta eliminar los fármacos, pero otras veces sí, porque también se han descrito panuveitis y Boncoyanagi-Arada-like y que sí que tienen que tener un manejo mucho más complejo. El mecanismo de toxicidad se piensa que son acción en metástasis uveales subclínicas, que puede haber antígenos compartidos entre los melanocitos sanos y los tumorales y, por lo tanto, en cuadros como el Boncoyanagi. Y, al fin y al cabo, ERK está también en las vías de señalización intracelular del ojo, por lo tanto, es normal que hagan efectos adversos. En cuanto a la retinopatía MECAR, también es como muy característica, transitoria, dosis dependiente, tiempo dependiente por taquifilaxia del fármaco. En cuanto a la disfunción de la barrera hematorretiniana externa en diferentes puntos, es lo que se piensa que es el mecanismo de toxicidad, y decir que los ensayos clínicos más iniciales precisamente se pararon por los efectos secundarios oftalmológicos, trombosis, vasculitis, que produjeron que se tuvieran que paralizar los ensayos. MECAR sí que es reversible, como comentaba, y como comentaba antes Alejandra Moreno, hay que diferenciarla de las serosas. Pensad que son pacientes que pueden estar también con tratamiento corticoideo, por lo tanto hay veces que puede dar pie a confusión. Decir que la zona de interdigitación está como si fuese engrosada, como enlongada, el fluido se acumula típicamente debajo de esa zona y la zona de interdigitación se queda como muy adherida a la del elipsoide suprayacente, que se hace difícil su diferenciación. En cuanto al fondo de ojo, suelen ser bilaterales y multifocales. El fluido típicamente está en la zona subfoveal, pero específicamente en la zona paravascular, que es donde se acumula mayor la toxicidad. Aquí vemos un caso nuestro publicado de los ensayos clínicos donde se ve el fluido subretiniano, la zona de interdigitación más engrosada y lo que me parece más característico y que se ve súper bien en la infrarred es el acúmulo en la zona paravascular específicamente, como también se puede ver aquí. Ya cambiando de tipo de fármacos, los inhibidores de punto de control inmunitario ya no actúan tanto a nivel intracelular, sino que lo que hacen es como animar al sistema inmune para que detecte esas células tumorales que normalmente suelen pasar desapercibidas y por eso se desarrollan los tumores. Entonces, al aumentar el sistema inmune, lo que tenemos es una pérdida del privilegio inmune ocular y, por lo tanto, se desarrollan también uveitis. Tampoco son los efectos secundarios más típicos, sino que suelen ser más de ojo seco, de problemas neurooftalmológicos orbitarios, pero a nosotros lo que más nos vamos a encontrar en las consultas son precisamente las uveitis. Ipilimumab es el fármaco más tóxico de los descritos y también, como curiosidad, decir que los pacientes con metastasis orbitarias y coroideas se pueden tratar con este tipo de fármaco, así como los melanomas conjuntivales. En este paper podemos ver las características típicas de las uveitis. Suelen debutar sobre las 8 semanas después del inicio del fármaco, suelen ser bilaterales, anteriores, pueden verse bastantes granulomatosas con trabeculitis, aunque también se han descrito casos de hipotensión ocular. Las segundas más frecuentes son las Boncoyanagi-Arada-like y las panuveitis. Aquí este es un paciente con ipilimumab, se ve el edema macular quístico, la vasculitis retiniana, la difusión en el nervio óptico. Y aquí con ipilimumab y nivolumab también se ve como una especie de síndrome de difusión uveal característico. Algo más específico sería la retinopatía asociada a anti-PDL1, que produce cuadros muy similares a los de la AMN. Característicamente tienen una vasculitis venosa que no se suele ver tanto en la AMN. También tienen un cuadro pseudogripal, pero tampoco nos podemos fiar porque estos fármacos también pueden producir fiebre y síndromes constitucionales. Por lo tanto, bueno, no es lo más característico. Sí que es característico que 2 semanas después del inicio del anticuerpo monoclonal es cuando suceden estos síntomas. De ahí que se haya desarrollado el término como algo específico del fármaco. No son efectos adversos como per se, porque tampoco se asocian a un tipo de ICI concreto, sino al tipo de tumor, pero los síndromes paraneoplásicos también se ven aumentados con estos fármacos, lo cual tiene sentido, al fin y al cabo estamos aumentando el sistema inmune.
Dos pinceladas, con las terapias CAR-T se ha visto hasta un tercio de los pacientes que tienen fotopsias, miodesopsias y visión borrosa. La causa es desconocida, no se ven alteraciones estructurales y se piensa que puede ser por una midriasis que desarrollan estos pacientes. En este algoritmo se ve que hay pocos efectos secundarios, ¿vale? Todo lo rojo es que es muy poco frecuente y lo que se ve en azul tampoco es muy frecuente. Y en cuanto a los inmunomoduladores, decir que el interferón alfa-2 beta es un fármaco conocido, se tratan los pacientes con hepatitis C, por lo tanto ya lo tenemos muy conocido, pero que se asocian a este tipo de fármacos. Por lo tanto, me quería repasar que pueden producir una disrupción de la microvasculatura retiniana que es reversible y que da estos cuadros que pues, probablemente habéis visto con cierta frecuencia de exudación algodonosa. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con pacientes que tienen este tipo de problemas? Pues en el 2019 hicimos una revisión sobre los MEC en concreto y propusimos este algoritmo, que es lo que hacemos en los ensayos clínicos, y hacemos revisiones mensuales y que es donde se suelen desarrollar estos efectos adversos los 3 primeros meses y luego ya a demanda. Si encontrábamos efectos adversos ya graves, hay que suspender el fármaco y en el momento en el que los efectos adversos se resuelven, pues se pueden volver a reintroducir. 2 años después, la americana también hizo su propio algoritmo, introdujo en el algoritmo los BRAF, que al fin y al cabo, pues como van juntos, pues tiene mucho sentido. Si los efectos adversos son principalmente en el segmento anterior, hay que eliminar o paralizar el inhibidor de BRAF. Si son en el segmento posterior, paralizar el tratamiento con los inhibidores de MEC. Se afectan a todo el ojo, pues los 2 fármacos y reintroducirlos cuando se pueda. Y ya por último, decir que la guía de prácticas clínicas de la SER del año pasado precisamente va de todo esto, por lo tanto ahí podéis consultar con muchísimo más detalle qué podemos hacer cuando encontramos pacientes con este tipo de efectos adversos, pero quería destacar que precisamente las uveitis todas las uveitis, ¿no? Pero las más intensas deben de llevarse desde el principio de forma muy preferente por especialistas en uveitis. Pensad que el control de este tipo de uveitis nos va a permitir quizás no suspender el fármaco que les puede estar aumentando la supervivencia al paciente. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Silvia, por el repaso, y estos fármacos los debemos tener en cuenta y sobre todo la toxicidad, dado que cada vez se están empleando más y a veces pues, pasan inadvertidos.